A la lectura dice en la Biblia así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Hasta ahí, hermanos. Señor y Padre Celestial, bendice la predicación de esta mañana. Siempre es muy motivante ir a tu palabra y predicar y escuchar. Y en este día tan especial lo es por ser el día del Señor, el domingo, el primero de la semana. Pero también lo es muy especial porque estamos recordando un evento del cual el Señor Jesucristo no quedó postrado su cuerpo inerte en la sepultura, sino que un día como hoy se levantó de entre los muertos. Así que damos honor y gloria a tu Hijo Jesucristo, oh Dios, y permítenos que a través de la predicación y de la presentación de tu palabra predicada a través de este relato y algunos otros versículos, tu nombre sea enaltecido y tu pueblo sea edificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este relato, de manera muy particular, el relato de Marcos, vemos la sensibilidad de un grupo de seguidores de Jesús. Es verdad que aquí en la palabra de Dios vemos que hubo un grupo muy selecto, y cuando digo selecto no me refiero a que eran los únicos merecedores, me refiero a que era un grupo selecto en el sentido de que era pequeño. La Biblia nos dice que esos creyentes que realmente fueron los que obedecieron al Señor Jesucristo de permanecer en Jerusalén y que no se fueran a otro lugar en lo que el Señor ascendía al cielo y enviaba al Espíritu Santo, nos dicen que los que estaban reunidos eran 120 judíos. Los demás probablemente eran seguidores, pero los genuinos, aquellos que realmente decidieron obedecer, eran muy pocos. Y el primer día de la semana vemos que a través del relato de Marcos hubo un grupo muy pequeño que vemos la sensibilidad de ese pequeño grupo, y eran unas cuantas mujeres. Y Marcos tiene el cuidado de mencionar el nombre de cada una de ellas. Dice el versículo primero: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, dice, compraron especias aromáticas para ungirle. Y continúa el relato. Así que vemos a unas cuantas mujeres, seguramente hubo algunas otras más, que decidieron levantarse a muy temprana hora, no importando lo que había sucedido el día anterior o 2 días anteriores. Estaban cargadas, estaban dolidas emocionalmente, estaban espiritualmente probablemente y seguramente también confusas por lo que había sucedido. No recordaron que al tercer día el Señor Jesucristo se iba a levantar de entre los muertos. Porque dice la Escritura que iban pensando quién nos va a remover la piedra del sepulcro, y no se dieron cuenta hasta el momento de irse acercando a la sepultura que la piedra estaba removida.
Pero ellas iban hablando, iban conversando entre sí. ¿Quién nos removerá? Dice el versículo 3, la piedra de la entrada del sepulcro. Por otros pasajes, por el contexto de otros libros y de otros versículos, nos dice que los discípulos habían olvidado, no habían recordado las palabras del Señor de que Él resucitaría al tercer día. Sin embargo, si consideramos esto y lo ponemos a un extremo del relato, nos damos cuenta que hubo unas mujeres que decidieron manifestar sus cuidados, su afecto y su cariño para el Señor Jesucristo. Los eventos del viernes de la crucifixión claramente mostraron el amor de Dios y el amor del propio Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice el pasaje o el versículo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra, Dios ha manifestado, ha declarado, y no solamente declarado, sino que ha tomado una acción en base a esa decisión de habernos considerado como sujetos o el objeto de su amor. Así que días antes, un par de días anteriores a la resurrección del Señor, vemos mostrado el amor de Dios y el amor propiamente del Señor Jesucristo. Y en el día en el cual Cristo resucitó, vemos también a unas mujeres piadosas que con amor fueron al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. Nos preguntamos, ¿dónde estaban los hombres? Los hombres somos un poco más secos, más duros, más hoscos. Pero ahí estaban unas mujeres manifestando el amor al Señor. Querían ir a ungirla, no hubo tiempo el día anterior, el día de reposo se acercaba, una vez que el Señor Jesucristo entregó su espíritu en la cruz, rápidamente tuvieron que bajarlo de la cruz para sepultarlo, porque se acercaban el día de reposo, el inicio del día de reposo, donde nadie debería de estar haciendo ninguna obra. Así que no tuvieron tiempo de embalsamar, y aunque los judíos no embalsamaban a sus muertos, a sus fallecidos, pero tenían esa inquietud. Estas mujeres se habían encariñado con el Señor Jesucristo 3 años y medio que se dio a conocer en su ministerio terrenal, su ministerio público. Ahí estaba Él predicando, caminando, enseñando, sanando, exponiendo la palabra, estando en medio de todos ellos. Así que tanto los varones como las mujeres le tuvieron un cariño muy grande al Señor, le manifestaron su amor, pero las mujeres decidieron hacerlo de una manera más notable en ese primer día de la semana. Imagine ese tranquilo ambiente el domingo por la mañana antes de que amaneciera. Una se fue a la casa de la otra y aquellas dos fueron a la casa de esta y luego de aquella. Se quedaron de ver a cierto horario y caminaban. Gastaron lo propio, dice la Biblia, que habían ido a comprar especias aromáticas para ir a ungirle, claro, porque no embalsamaban a los muertos, iban a mezclar un poquito de aroma para que quizás el proceso de putrefacción que vendría, que ya había venido, porque ese viene después de 24 horas. Probablemente pensaban, bueno, para que el aroma no sea tan fuerte, vamos a tratar de ungirle al maestro. Así que decidieron caminar aún oscuro. No pensaron en que pudiese alguien asaltarles. Ellas decidieron ir a buscar al maestro. La ciudad estaba vacía, era muy de mañana. Probablemente alguno que otro ya se había levantado. Los pajarillos estaban algunos ya cantando. Probablemente los gallos ya estaban dando su alarma muy temprano. Era un ambiente sumamente
tranquilo el domingo de la resurrección, y ese primer día de la semana, ese domingo en el cual Cristo resucitó y abandonó la tumba donde fue sepultado, nos recuerda la obligación que tenemos cada creyente de responder a ese amor divino para con nosotros. Estas mujeres decidieron ofrendarle algo de ellas. Ellas reconocieron el amor del propio Señor Jesucristo al haberse ofrendado y sacrificado por ellos en la cruz. Así que estaban agradecidas, pero habían perdido toda esperanza. No habían recordado que se iba a levantar de entre los muertos. Vamos a encontrar la tumba cerrada, está sellada. Habrá guardias custodiando la tumba, la sepultura. ¿Cómo haremos cuando lleguemos? ¿Quién nos va a ayudar para poder lograr ungir el cuerpo del maestro? Iban pensando, iban cavilando, cuando de repente se encontraron con la tumba abierta. Así que vamos a ir a algunos versículos de este mismo pasaje, hermanos, para entresacar que nos enseña, las lecciones que nos enseña las mujeres, lecciones de amor que podemos aprender de estas mujeres piadosas. Número 1, encontramos que el amor verdadero conduce a una acción sincera para el Señor. En el versículo 1 y 2 ya leídos dice: cuando pasó el día de reposo, y encontramos a estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Vinieron muy de mañana, compraron especias aromáticas, caminaron, se lo propusieron, se lo planearon, lo decidieron. Y no solamente lo pensaron, sino que llevaron a hacer, no solamente el querer, tuvieron el querer, sino que ese querer se convirtió en hacer, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le amaron, porque le amaban. El amor al Señor, el verdadero amor, conduce, repito, a la acción sincera para el Señor. Eran las mujeres que menciona la Escritura, y alguna que otra seguramente estaban mostrando una acción sincera. Ninguna de ellas seguramente iba forzada. Iban por amor. Ninguna de ellas seguramente iba por obligación, aunque el amor nos obliga a hacer algo más por la otra persona amada. Sin embargo, no fueron por obligación, porque tienes que ir porque a ti te rescató a ti te quitó los demonios, y tú tienes que ir también porque hizo mucho por tus hijos, y tú tienes que también estar allá porque te sanó a tu pariente, nos dio de comer. No estaban cavilando de esa manera, sino que de ella salió voluntariamente, honestamente y de un corazón sincero a hacer algo por el Señor, porque le amaron. Por el amor hacia Él. El amor al Maestro llevó a esas mujeres a buscar a Jesús esa mañana. Y muy de mañana, dice la Biblia. El amor al Señor, el amor a Cristo, movió a las mujeres a ofrecerle también un costoso regalo. No solamente el amor al Maestro llevó a esas mujeres a buscar a Jesús en la mañana, sino que el amor a Cristo movió a estas mujeres, a estas hermanitas, a ofrecerle un costoso regalo. La segunda parte del versículo 1 ya lo leímos: compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Si hoy en día podemos conseguir muchas cosas, muchos accesorios, muchos artefactos, lo que necesitamos lo encontramos relativamente fácil. En las edades antiguas no era tan fácil, era un poco más complicado. Pero a estas mujeres no les importó. Ellas se prepararon. Ellas gastaron lo que no tenían previsto.
Ellas seguramente buscaron vamos con fulanita de tal, ella tiene estos, ella puede preparar estos aromas y vamos a conseguirle estas especias y vamos a buscarle estas florecitas para que nos hagan estos aromas y podamos tener es lo que necesitamos para ungir el cuerpo del Señor. Los llevó no solamente a buscar a Jesús muy de mañana, sino los llevó a estas mujeres a ofrecerle al Señor un regalo, pero un regalo costoso. Eso nos recuerda, amados hermanos, que el verdadero amor hace voluntariamente sacrificios grandes. Dios, al mostrar su sincero y su genuino amor hacia la humanidad, decidió enviar a su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo, por amor a usted y a mí, decidió ofrecer a sí mismo su propia vida por el verdadero amor. Ahora, si amamos al Señor, entonces, ¿qué estamos dispuestos a dar por Él o a Él? A estas mujeres no les importó que las juzgaran, no les importó que ellas no tuviesen la fuerza suficiente para empujar la piedra que cubría la tumba, la sepultura. Ellas pensaron, vamos a hacer algo por el Señor. Él hizo tanto por nosotros, Él nos amó tanto, Él estuvo con nosotros, Él nos predicó, Él nos enseñó, Él estuvo al tanto de nosotros todos los días, sabíamos dónde estaba, les preparábamos alimentos, seguramente ellas lo hacían, seguramente, y estaban con Él. Ahí estaban, debieron haber estado en ese espectáculo, como lo relata la Biblia, de la crucifixión. El verdadero amor conduce a una acción sincera en favor del Señor. ¿Qué estamos dispuestos nosotros, hermanos, a ofrecerle al Señor? Si Él dio todo por nosotros, entonces nosotros, ¿qué daremos a Él? Claro, decía yo el viernes en la predicación, nosotros no vamos a pagarle al Señor lo que ha hecho por nosotros. No le podemos pagar. No le podemos pagar. Pablo decía, no le puedo pagar. ¿Qué puedo hacer yo por el Señor? Y Pablo decía, soy deudor. Le debo. Soy deudor, decía Pablo. No le puedo pagar, le puedo corresponder por mi servicio, con mi servicio hacia Él. Y todavía voy a quedarle debiendo todo lo que Pablo llevó a cabo, todo el servicio, el ministerio, el amor y la gracia que Dios derramó en Pablo, en su ministerio, en su sabiduría, en su hacer, en su llevar a cabo. Y todavía Pablo decía, soy carnal, soy pecador y continúo siendo deudor al Señor. No, Dios no busca que le paguemos, Dios busca solamente que vivamos para Él, en una vida de verdadero servicio. El verdadero amor no solamente conduce a la acción sincera hacia el Señor, sino que el amor verdadero conduce a sí mismo a la búsqueda temprana del Señor. En el mismo versículo 2 comienza diciendo, y muy de mañana. ¿Cómo cuesta levantarse en la mañana, verdad? ¿Cómo cuesta? Como que las cobijas se tornan más pesadas cuando tenemos que levantarnos más temprano. ¿Verdad? Parece ser que ya los adultos mayores, ¿verdad? Se levantan a las 4 de la mañana y muy fresquecitos, ¿verdad? Y claro, pues se duermen como a las 4 de la tarde, ¿no? No cuesta mucho trabajo, pero a veces, o cuando uno tiene que levantarse temprano, no duerme. Pensando, se me va a pasar la hora, ¿no es cierto? Bueno, a algunos, no a todos, ¿verdad? No quiero levantarme tarde porque voy a llegar tarde. Y estamos pensando y nos despertamos cada 5 minutos, cada hora, cada media hora. Pero no es tan fácil porque la carne es débil, dijo el Señor. Y tenemos que luchar contra ello. Pero estas mujeres, dice la Biblia, tanto amaban al Señor que muy de mañana se levantaron. Y en lo que preparaban, en lo que iban a buscar una otra, cuando llegaron al sepulcro, ya estaba amaneciendo.
Así que el amor verdadero conduce a la búsqueda temprana del Señor. Marcos, el evangelista, enfatiza en este relato el tiempo en que estas piadosas mujeres buscaron al Señor muy de mañana. No dice en la mañana, dice muy de mañana. ¿No? Recalca. No siempre, no siempre vamos a llevar una vida o los tiempos regulares. Va a haber ocasiones que vamos a tener que hacer vamos a llamarle un sacrificio. Dejar el descanso, acortar nuestro sueño, tener que hacer algo más para buscar al Señor desde muy, muy temprano. Y el hecho de que estas mujeres se levantaron de mañana, pero muy de mañana, nos recuerda que quien ama a Dios le buscará temprano en su vida. No solamente de manera literal, levantarnos temprano para buscar el rostro de Dios, para ser agradecidos con Dios, para mostrarle nuestro amor, nuestro deseo de agradarle y buscarle desde temprano, cuando tenemos la mente fresca, cuando estamos tranquilos, cuando todavía no tenemos las preocupaciones del día, el estrés del día, de nuestras labores, sino que no solamente en la mañana temprano, sino a muy temprana edad también. Dice en la Biblia en Proverbios 8:17, Proverbios número 8, versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahora aquí Salomón está hablando de la sabiduría como si fuese una persona, pero sabemos que Dios es todo sabiduría también. Y podemos ejemplificarlo de esta manera, pero también si vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, nos recuerda la Biblia que desde muy temprano se debe buscar a Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué, hermano? De tu juventud, a muy temprana edad. El versículo 10 habla de la adolescencia y de la juventud. No está diciendo Salomón, acuérdate de Dios, de tu Creador, cuando ya no tengas nada que hacer, cuando ya no tengas ningún compromiso en tu vida. Cuando yo te hayas jubilado, cuando ya te pensiones y ya tengas ahí un dinerito extra y ya tengas prácticamente todo el tiempo del mundo y ya cuando le hayas dado tus fuerzas a este mundo, al trabajo o al patrón, entonces lo que te quede, dáselo a Dios. No, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, muy temprano, muy de mañana en nuestra propia vida. Antes, y nos presenta un motivo, antes de que venga o antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, ya no tengo en ellos contentamiento. Es decir, ya no estoy tranquilo, ya no estoy a gusto porque ya no puedo hacer lo que antes podía hacer. Y lo describe más adelante, del capítulo 12 en adelante, antes de que te lleguen las enfermedades, antes de que tengas los achaques, antes de que se te venga cualquier situación. Aprovecha tu adolescencia y tu juventud, lo temprano de tu edad, ofréceselo a Dios. Estas mujeres seguramente eran jóvenes. No nos dice la edad, pero seguramente eran jóvenes. Y aunque no hubiesen sido jóvenes, ellas decidieron desde muy temprana hora ofrecerle al Señor su corazón, su regalo, su intencionalidad, lo temprano, lo fresco de la mañana, pero de su vida también. No les importó qué les iban a pensar de ellas. No les importó el qué dirán, que muchas veces nos importa más el qué dirán que lo que vamos a hacer por Dios. El amor verdadero conduce a la búsqueda temprana del Señor. Los vecinos ni se dan cuenta cuando salimos de la casa el domingo de resurrección que venimos al matutino. Ellos piensan que vamos a salir igual a las 9 de la mañana o a las 8 de casa. Pero porque ahora están muy dormidos ellos.
Pero de alguna manera se dan cuenta los vecinos en la iglesia de que la iglesia se abrió temprano, más temprano de lo normal, porque se escuchan los cantos, porque nos estacionamos por aquí alrededor, porque escuchan el bullicio, las pláticas, los hermanos, el caminar. Saben que hay un pueblo de Dios que le ama, por eso desde muy temprano le buscamos, al menos como iglesia, en un horario extra regular cuando venimos el domingo de resurrección a la iglesia. Así que quien ama a Dios le buscará desde temprano, no solamente en el día, sino en su vida. Quien ama al Señor le buscará temprano también en el día, muy de mañana, cuando la mente aún está fresca y está alerta. Así que el amor verdadero no solamente conduce a una acción sincera para el Señor de parte nuestra, sino que también conduce a la búsqueda temprana del Señor. Muchachos, no dejen de buscar a Dios en su juventud. Hay un grupo de jóvenes un poco mayores, jóvenes adultos o jóvenes mayores, pero viene otro grupo de jovencitos, de adolescentes o preadolescentes. Sigan adelante, caminen hacia adelante. Si unos caen y otros tropiezan, hay que seguir. Si unos avanzan, hay que ir detrás de ellos. Si hay adultos que van avanzando a corto paso, vamos a tratar de alcanzarlos, tomar los buenos ejemplos, desechar los malos y seguir adelante. Continúa siguiendo al Señor, sirviendo al Señor, viniendo a la iglesia, apoyando, sirviendo. Eso es bueno. Terminan los servicios y los muchachitos, sobre todo los adolescentes, suben por sillas. Hay que hacerlo. Hay que servir al Señor de alguna manera. Hay que hacer eso, hay que hacer aquello, hay que venir a la iglesia, hay que venir bien vestidos como vienen con corbata, los muchachitos, las señoritas, bien vestidas. Sigue al Señor. Que se demuestre no solamente en tu corazón, en tu deseo, sino en tu apariencia, que se refleje en lo externo el amor que tienes en tu interior por el Señor. El amor verdadero conduce a la búsqueda temprana del Señor. Los que ya tenemos una edad, vamos ya avanzando y madurando en la edad, vamos a ir declinando, creo que ya vamos declinando, ¿verdad? Pero vienen otros detrás de nosotros. Ellos serán la parte de la congregación a futuro, algunos años más. Quizás a ellos les va a tocar despedirnos a nosotros de este mundo, entregar polvo a la tierra, seguramente. Y ellos van a continúan de esa manera sirviendo al Señor. El verdadero amor conduce también a la mirada firme al Señor. Versículo 3, si regresamos a Marcos capítulo 16, versículo 3, dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra que está? Decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Se da cuenta, hermano y hermana, que estas mujeres, ¿qué iban haciendo cuando iban caminando? Iban charlando, iban conversando, pero no quitaron su mirada del objetivo principal, la sepultura, la tumba de Cristo. No nos dice el escritor sagrado, Marcos, que iban caminando y decidieron desviarse para ir a desayunar y luego regresar a hacer compras y tener la despensa porque doña Chonita les iba a cerrar la tienda. No, su mirada la mantuvieron en el propósito por el cual se habían levantado un poco más temprano ese primer día de la semana, porque estaban pensando en el Señor Jesucristo. El amor verdadero conduce a mantener la mirada en el Señor. Dice, decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada? Marcos no registró que ellas iban platicando, híjole, qué calor hace esta mañana. Ay, vamos a llegar muy sudaditas. Ay, oye, te hubieras traído tus lentes o tu rebozo más grueso para que te... No, iban hablando, iban pensando qué era lo que iban a llevar a cabo cuando llegaran a la sepultura. Y era el Señor.
Claro, quizás se iban distrayendo, iban mirando hacia los lados, pero iban mirando, pero no se distraían de su verdadero propósito por el cual iban a la sepultura. Y era el Señor. Su amor por Jesucristo les mantuvo firmes, sin dejar de avanzar. Ellas iban pensando, ¿y la piedra? Una de ellas pudo haber dicho, bueno, ¿por qué no vamos ya después que la muevan? Ahí mandamos a alguien, a Pedro, a Juan, ahí que son, no, que ellos los hombres que nos avisen, y así ya nos evitamos el caminar, el ir. No. Ellas avanzaron y se mantuvieron firmes sin dejar de caminar, sin dejar de avanzar y sin dejar de cumplir su propósito. Se habían planteado, un propósito esa mañana y lo lograron. No se permitieron distraerse. Dice la Biblia, cualquiera que milita en la vida cristiana no se distrae de las cosas de este mundo, parafraseando el pasaje. Así que fueron. Es muy fácil distraerse, ¿no es cierto, hermano? O es muy fácil llegar, conjeturar, o ir en camino en la vida cristiana, conjeturar lo que puede pasar, que probablemente no pasa, y desistir. Y desistir en el camino preciso del Señor. Oh, yo quiero servir al Señor, oh, yo quiero acercarme más a Dios este año, quiero consagrarme más, quiero vivir más para Dios. Y empezamos bien, pero probablemente ya después ya hay tantas distracciones y ya como que bajamos el ritmo. O a lo mejor nos desviamos a un lado o hacia el otro. Estas mujeres no, más se mantuvieron firmes, siguieron caminando, siguieron avanzando hasta llegar. Probablemente de lejos miraron, mira, la piedra está movida. Bueno, ya alguien nos ganó, vamos a regresarnos. No, llegaron hasta el lugar, avanzaron, caminaron. Se animaban seguramente una a la otra. Estaban tratando de cumplir con ese corazón, con esa intención que tuvieron. Su mirada en su vida en esa mañana era el Señor y solamente Él. Esto nos trae a nuestra memoria, hermanos, que el cristiano debe seguir adelante a pesar de los obstáculos cuando hay de por medio amor al Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 18. Segunda a los Corintios 4, 18, dice en la Biblia así. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, que es el último versículo del capítulo 4. Dice la Biblia así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué sucedió con estas mujeres? No estaban mirando las cosas que se miraban físicamente. Ellas continuaron. Su corazón estaba más allá de lo que estaban viendo físicamente. Ellas no pensaron que se habían robado el cuerpo. Ellas pensaron, vamos a ir a ungirle. Nadie les quitó la mentalidad y el propósito y la finalidad con la cual ellas se habían levantado un poco más temprano esa mañana. Ellas siguieron avanzando, brincando a pesar de los obstáculos, quiero decir, porque amaban al Señor. Si amamos a Dios, hermanos, tenemos que aprender a brincar las barreras que este mundo interpone. Sabemos que el diablo quiere ganar ventaja sobre nosotros, ¿no es cierto? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pablo nos recuerda y nos dice que tenemos que aprender, y el contexto habla del perdón, tenemos que aprender a perdonar para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. Eso quiere decir que no vaya un paso adelante que nosotros. El diablo es bien muy astuto. Por eso nosotros tenemos que ir más, avanzar más, ir más delante de él, para que no gane ventaja sobre nuestra vida. Y número 4, el amor verdadero, hermanos, conduce a una recompensa inesperada del Señor. Cuando el creyente ama a Dios, tarde o temprano el Señor le va a recompensar sin que necesariamente el creyente esté esperando o buscando una recompensa divina.
Dice el versículo 4, volviendo a Marcos, capítulo 16, versículo 4, pero cuando miraron estas mujeres, vieron removida la piedra. Y dice Marcos que era muy grande, por cierto. Era demasiado pesada. Pesaba toneladas seguramente. Y ellas pensaban, porque el versículo 3 dice, decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada? ¿Cómo vamos a entrar? Pero seguían avanzando. No se detuvieron. Y como no se detuvieron y continuaron avanzando en su trayecto hacia el Señor, porque plasmaron en su mirada al Señor Jesucristo, entonces el Señor les recompensó. Llegaron, o antes de llegar dice, miraron, pero cuando miraron, vieron removida la piedra. No pensaban eso. Ellos decían, ¿quién nos va a remover? Porque va a estar cubierta. Y si ya no están los guardas o los guardias, los soldados romanos, entonces, ¿cómo le haremos? Pero continuaron avanzando. Y en recompensa a su avance y poder sortear, brincar los obstáculos, las barreras, la barrera que era la barrera mayor que tuvieron enfrente. ¿Quién nos va a remover la piedra? Nosotros no podemos, pero no dejemos de ir. Así que el verdadero amor conduce a una recompensa inesperada del Señor. Aquellas mujeres pensaban en quién les removería la piedra y no en encontrarse con la tumba abierta. Buscaban el cuerpo inerte de Jesús, pero encontraron a un ángel y a un Salvador vivo. Versículo 5 dice, y cuando entraron en el sepulcro, bueno, desde el 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron al sepulcro, ¿sabe qué quiere decir eso? Que no se detuvieron para nada. Porque pudieron haberse detenido cuando miraron de lejos y dijeron, vámonos porque algo pasó aquí. Avanzaron, cumplieron su finalidad por el cual se habían levantado esa mañana, avanzaron, no se detuvieron, y cuando vieron la sorpresa que que Dios les había dado, dice que entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado al lado derecho, dice cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ellas dijeron, pues este no es el Señor. ¿Quién será? Versículo 6, mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, pues ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Véanlo, pero regresen y den las nuevas a sus discípulos. Así que encontraron a un ángel y a un Salvador vivo. Todavía no lo miraban, pero encontraron que el Señor Jesucristo realmente había resucitado. El creyente que busca, hermanos, con sincero corazón al Señor, le encontrará más de lo que puede esperar hallar. Repito, el cristiano que busca con sinceridad al Señor encontrará mucho más de lo que espera encontrar o hallar. Efesios capítulo 3, versículo 20. Conocemos este versículo, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que siquiera entendemos, dice la Biblia, según el poder que actúa en nosotros. Él es poderoso, no solamente para hacer las cosas que nosotros le pedimos en oración, no que le demandamos, porque no somos nadie para demandar, de lo que le pedimos en oración, porque él dice pide, porque todo aquel que pide recibe. Entonces le obedecemos de esa manera. Y nosotros le pedimos al Señor y confiamos y esperamos por fe, si está dentro de la voluntad de Dios, que Él nos dé lo que le pedimos. Pero dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos o siquiera imaginamos que Dios puede hacer. Jeremías lo declaró de esta manera y lo dijo de esta manera: clama a mí, hablando Dios a través del profeta, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Teníamos un hermano en la iglesia
un hermanito ya grande, más de 70 años, y le detectaron cáncer al hermano. El hermano estaba muy triste, pero confiaba mucho en el Señor. Y cuando le detectaron, se pusieron a orar, me hablaron, pastor, está esta situación, yo no sé qué vaya a pasar de mí, decía el hermano. Él vivía, están allá en Estados Unidos, pero ellos vivían solitos, el hermano y su esposa, ahí en esa ciudad, y las dos hijas que tenían, una en otro estado muy distante y otro en otro estado cerca de donde ellos vivían. Así que ellos estaban ahí solitos, y solamente la iglesia era su familia, éramos su familia. Y el hermano decía, pues lo que Dios decida, pero yo voy a tratarme, aunque los médicos no me dan mucha esperanza, yo voy a tratarme. Y voy a echar mano de los recursos que tengo aquí. Digo, hermano, pues vamos a orar. Y antes de que vaya y acepte el tratamiento, entonces vamos a pedirle al Señor que Dios le ayude. Y si está en la voluntad de Dios sanarle, que Dios le sane. Y si no, vamos a aceptar la voluntad del Señor, Dios le va a dar fuerza y le va a socorrer, le va a sostener. Y no se preocupe por su esposa ni su familia, pero vamos a pensar en positivo y creer y confiar en el Señor. Comenzamos a orar, su primera sesión lo acompañé a otra ciudad, que lo acompañamos mi esposa y yo a otra ciudad donde le daban el tratamiento, y estuvo por varios meses con el tratamiento y orando y haciendo una cadena de oración día tras día, todos los días, a determinada hora estamos orando por el hermano. Y le pedíamos a Dios, Señor, sana al hermano si es tu voluntad. Él te ha servido, él que se convirtió a Cristo, él te conoció viniendo, dejando su país y estando en este otro país. Y acá tú le alcanzaste y ha tratado de servirte con las fuerzas y con la intensidad que él puede ahora ya en su etapa de adultez y de ya un adulto mayor. Y el hermano servía al Señor con lo que podía y con lo que sabía. Y allí estaban en los servicios. Ellos vivían en otra ciudad, aparte, que quedaba unos 40 minutos de la iglesia, y eran los primeros que llegaban a la iglesia. Siempre estaban ahí presentes, siempre sirviendo al Señor, siempre apoyando las actividades, y le clamamos al Señor por el hermano, y finalmente Dios le sanó, pero de una manera tan sorprendente y tan milagrosa. Y yo estoy seguro, porque el hermano amaba al Señor. Porque el verdadero amor conduce a una recompensa inesperada de parte del Señor. El hermano pensaba más en que ya iba a fallecer, que fallecería, en vez de que el Señor le iba a sanar. Pero Dios le sanó. Y creo que a la fecha sigue el hermano todavía con vida, ya en otro lugar, en otro estado. Pero sano. Así que el creyente busca con sinceridad y encontrará más de lo que espera hallar. Aquel que piensa que el cristianismo es una religión más se da cuenta que no es así, que es algo más también. ¿No es cierto, hermano? El cristianismo es igual que cualquier otra religión. Y confunden el cristianismo, dicen que hay religión, solamente hay 3 religiones, dicen, ¿no? Y dicen el cristianismo es, y ahí engloban a todos. Católicos, mormones y testigos de Jehová, bautistas, evangélicos, etc. No distingue. Pero usted y yo sabemos que el verdadero cristianismo, como una manera de vida que estableció el Señor Jesucristo al momento de morir, resucitar, y al creer en Él ha marcado una distinción en una forma de vida distinta o diferente. Así que el cristianismo no es sencillamente una religión más. Quien realmente se convierte a Cristo, estando dentro de la fe de Cristo, se da cuenta que no es una religión más del montón, por así decirlo, sino que es algo más. Es realmente un cambio de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo también en Efesios capítulo 3, verso 18, y aquí ya termino. Efesios capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Para que seáis capaces de comprender
vamos a llamarla así, la dimensión del amor de Cristo. Que si usted y yo amamos al Señor, hermanos, y Dios nos ha recompensado y nos ha dado mucho más de lo que nosotros pensamos hallar en Cristo, no es nada comparado con lo que realmente la intensidad y la fuerza del amor de Dios en su vida y en la mía todavía. No lo hemos experimentado en su totalidad y en su cabalidad. Si Dios ha sido bueno con nosotros, imagínense qué tanto más lo será. Así que el verdadero amor conduce, hermanos, a una recompensa inesperada del Señor. Que Dios nos ayude a aprender de estas santas y piadosas mujeres, cómo ellas manifestaron su amor sincero y genuino al Señor y cómo el Señor les devolvió una manifestación de amor, además del regalo de la salvación, de cómo les manifestó su amor dándoles mucho más allá de lo que ellas esperaban en su vida. Que Dios nos ayude a amar con toda nuestra intensidad y con todas las fuerzas de nuestra alma, amar al Señor, por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él sufrió por nosotros y porque Él resucitó para que darnos eterna salvación. Padre, gracias por